cuando tú eres niño, te crees todo, ¿no? O sea, yo ni siquiera sentí que me estaban privando de mi derecho a la educación solo por ser mujer. ¿Y cómo es que termina una trombonista en el militar? Pues la vida lo quiso así de alguna forma, o sea, creer que tú sabes porque de alguna manera el espacio llegó a ti y lo estás ocupando, y no es cómo llegaste ahí, sino lo que haces con ese lugar. Así es. Lo único que existe entre que tú haces tu primera respiración y tu última respiración en vida es esta. Y como tú estés respirando ahora, es como tú estás viviendo. ¿Alguna vez has sentido que una etapa de tu vida ya terminó, pero el miedo al no saber qué viene después te impide dar el siguiente paso? El día de hoy conoceremos la historia de una persona que se ha atrevido a empezar más de una vez y que sin duda el día de hoy esas decisiones la han llevado a recorrer el mundo. Bienvenidos a un episodio más de Pata de Perro. Mi nombre es Humberto y el día de hoy nos encontramos en una ciudad que durante siglos fue el punto de partida para aquellas personas que se atrevieron a explorar lo desconocido. El día de hoy caminaremos con Lorena González. Ella es trombonista a bordo del Celebrity Apex y descubriremos qué sucede cuando aprendes a confiar en el cambio, incluso sin saber qué te espera al otro lado. Lore, hermosa. Ay, ¿cómo estás? No, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal tu mañana? Increíble, me encanta despertar en este barco hermoso, con la vista de la ciudad, desayunar con mis amigos, con mi pareja y... Yo también en la mañana me subí a comer y ver los tejados todos llenos así de naranjas, y el día está increíble. Es una ciudad hermosa, con un día soleado perfecto, man. Me encanta. Pues muchas gracias por aceptar. Mira, te explico rápidamente. El concepto de Pata de Perro es algo muy sencillo. Vamos a caminar, vamos a explorar juntos Lisboa y pues inspirarnos mientras te vamos escuchando, ¿te parece? Perfecto, me encanta, gracias. ¡Yay! Bueno, pues vamos. Listo, pues ahora sí, a empezar nuestra excursión. Pues sí. Bueno, solamente previo, cuéntame de dónde eres exactamente. Yo nací en Jalapa, Veracruz, y ahí viví toda mi vida hasta los 22 años. Ah, ok. ¿Y cómo es vivir en Jalapa? Es re bonito porque es una ciudad muy cultural. En mi familia no hay personas que se hayan dedicado al arte, pero vivir en una ciudad tan cultural me hizo yo pues volverme artista, ¿no? Y dedicarme a la música y al teatro y cosas así. Y cuando eras una niña viviendo en Jalapa, ¿te imaginabas algún día estar viajando por el mundo? Híjole, de alguna manera sí. Yo sí era mi más grande sueño viajar, y yo decía, si es de la música, mejor, pero yo lo que quiero es viajar. Yo lo que quiero es estar viajando por todo el mundo. Exacto. Pues creo que ese es el sueño de cada persona, ¿no? Creo que es algo instintivo, ¿no? Del humano querer explorar. Claro. Que hay afuera de tu rancho, que hay afuera de tu casa. Exactamente. Y más cuando, por ejemplo, pues Jalapa, a pesar de que no es tan chiquito, no es una ciudad tan grande. No, creo que tiene como 500,000 de personas. Imagínate, en la Ciudad de México 22 millones. Sí. Y bueno, ahorita estamos caminando en Lisboa. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, ya había venido, me vine de mochilera. Ah, sí, o sea, de vacaciones. Sí, entre un barco y otro, y me quedé 6 días aquí en Portugal. Me encanta. Y visité algunas ciudades, entonces me quedé, claro, aquí en Lisboa con una amiga cantante. Ay, me encanta esta ciudad, de hecho es uno de mis puertos favoritos porque, bueno, ahorita van a ir viéndolo, es muy pintoresco y todo como que... Es como un palacio. Sí. Es que caminar por las calles de Lisboa es caminar por pedrería hermosa, de mármol, con figuritas, y para mí como que quisieron que la realeza caminara por un palacio por toda la ciudad. Literal, todo así, las calles, los tranvías, todo es muy precioso. Y si antes, cuando eras una niña, alguien te hubiera dicho que ibas a recorrer el mundo, ¿lo hubieras creído? Lo hubiera creído, pero se me hubiera hecho difícil pensar que de verdad hubiera recorrido tanto en tan poco tiempo. No, o sea, no me hubiera cabido el cómo podía pasar, ¿no? Claro, el cómo es que iba la vida a llevarte a estar en tantos lugares. ¿Cuántos países conoces ya? Hasta ahora he pisado 55 países.
o 56. Dios. Y de todos estos países, ¿qué es el aprendizaje más grande que has tenido al viajar tanto? Uy, que el cambio es la constante, que es hermoso cambiar y cambiar y cambiar y que al final tú eres tu propia casa y que tu relación contigo va a hacer que disfrutes o no el espacio en el que habites. Claro. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más a tu historia, ¿cómo es que Lorena conecta con la música? Mira, en realidad cuando yo era muy chiquita, una tía que estudió un poco de piano nos enseñó un poco de música, pero creo que le faltaba un poquito más de pedagogía para los niños, no me atrajo en un principio tanto, pero después mi hermana entró a una marching band y la íbamos a ver a las presentaciones de la marching band y ella tocaba saxofón. Ay, me encanta. Entonces cuando yo entré a la misma secundaria que ella, yo dije que quería también entrar a la banda y me metí a la banda, pero sin tocar trombón porque me dijeron que las mujeres no tocan trombón y me dieron una flauta. Entonces estuve con la flauta 2 años y cuando fuimos a Estados Unidos a un desfile vi mujeres tocando el trombón y fue cuando ya me animé yo a tocar el trombón, porque cuando tú eres niño te crees todo, ¿no? O sea, yo ni siquiera sentí que me estaban privando de mi derecho a la educación solo por ser mujer, porque pues no sabes, sabes que es por eso, ¿no? Después ya me di cuenta que era algo muy fuerte porque pues no me dejaron, pude haber empezado a tocar trombón a los 12 y empecé a los 15. Ok. ¿Por qué es que escogiste el trombón? Porque se me hizo un instrumento que tenía una particularidad que ningún otro instrumento tiene, que no tienes pistones, no tienes botones, no tienes varias cuerdas, o sea, es solo una vara. Ok. Es solo una vara y yo decía, ¿cómo funciona eso? Qué raro. Y además que, bueno, ya habías empezado un poquito con la flauta. Sí. ¿Y descubriste como que los vientos eran lo tuyo o probaste también de pronto como con otro tipo de instrumento? Creo que todos ya venimos con un chip más armónico o melódico y a mí siempre fue más melódico. Entonces se me hacía más fácil como hacer cosas con el aire, ¿no? Como un cantante o... Incluso, bueno, los chelistas y violinistas son más melódicos, pero sí, yo como que fui más de aire. Ok. ¿Estudiaste música profesional en Jalapa? Sí, yo hice toda la carrera de la licenciatura clásica que ofrece la Universidad Veracruzana. Son 8 años para los alientos y percusión y 10 para las cuerdas, entonces yo hice 8 años. Wow. Eso es un montón. O sea, ¿a qué edad empezaste? A los 15. Así me dieron el trombón, aprendí como por 6 meses en la marching band y dije, yo lo quiero tocar bien. Y le dije a mis padres que quería pues entrar a la facultad. Entonces hice la audición y como era tan chica, pues mi maestro vio como ganas y que se me facilitaban ciertas cosas, entonces me admitió. No creo que yo haya tenido el conocimiento suficiente para entrar al propedéutico, pero mi maestro me aceptó. Y mientras estabas en la escuela, ¿en algún momento sentiste como que tal vez no podrías lograrlo? Sí, un montón de veces. Como que creo que es muy común que muchos abandonen la carrera en algún momento porque es muy larga o encuentras trabajo antes, aunque no sea de clásico, ¿no? Entonces yo muchas veces quise dejar la carrera o cambiarme de instrumento, porque también hubo un tiempo en el que toqué tuba y estudié mucho tuba. Y me iba muy bien, o sea, como que mi maestro de tuba me decía, vas a tener mucho trabajo si te dedicas a la tuba, pero es re pesada. Y siempre me gustó más el trombón, o sea, como el sonido del trombón es más bonito. Claro, y tú para estar cargando eso de concierto a concierto, no, sí, pues no, la espalda, oye, no. No, además de que obviamente los sonidos son diferentes y pues bueno, me alegro. ¿Y cómo es que te motivabas a seguir mientras tal vez querías tirar la toalla? Creo que era ver hacia atrás y ver todo el recorrido que ya había hecho y decir, no lo voy a tirar por la borda. Además, una vez que te empiezas a meter en el mundo de la música, te das cuenta de que es muy padre, o sea, es muy padre estar en el escenario. El pre y after de los conciertos también es una vida muy bohemia, muy bonita, y que todo mundo agarre una lira y se ponga a tocar y te va gustando el mundo de la música, no es difícil dejarlo. Eso es lo más importante. Cuando algo te gusta, siempre recuerdes como por qué lo empezaste, ¿no? Sí. Entonces terminas la escuela.
termino la facultad de música. ¿Y qué es lo primero que llega a tu vida? Y hago un par de audiciones en la Orquesta de Boca del Río, en otra orquesta juvenil, y hago la audición en la Orquesta Sinfónica de la Marina, que acababa de abrir para nivel nacional, hicieron las convocatorias y pues la hice y la gané y estuve 4 años y medio como militar. Nice. Músico militar. ¿Y cómo es que termina una trombonista en el militar? Pues la vida lo quiso así de alguna forma, o sea, se abrió justamente el único lugar al que yo me hubiera metido como militar. Y en el principio me ofrecieron un trabajo de ensueño, porque yo solamente tenía que ensayar 6 horas a la semana, o sea, eran 3 ensayos de 2 horas, conciertos unas 3 o 4 veces al mes y unas guardias administrativas cada 21 días, o sea, no trabajaba nada. Era muy poquito. Era muy poquito, era nada, y pues me pagaban bien. Entonces por 1 año y medio fue lo que me prometieron. Entonces yo sí pensé que iba a estar 20 años en el servicio militar, pero la verdad que después se puso un poquito más caliente con la llegada de AMLO y... Uy, aquí venden unas tartitas bien ricas. Podemos comprar unas tartitas también. Oye, pues ahorita regresamos, ¿no? Sí, ahorita regresamos. Bueno, entonces llegó AMLO al gobierno y creó la Guardia Nacional y nos quitó elementos administrativos y así, entonces nos pusieron más carga administrativa a los músicos. Y a mí me ocuparon mucho porque pues se me da lo de las computadoras y el Excel y eso. Y además vino la pandemia. Entonces en la pandemia ya no sabían qué hacer con tanto músico y como la orquesta sinfónica era nueva, la recortaron. No podían despedirnos, pero pasaron a casi todos a la banda sinfónica. Y a mí me pasaron al grupo de salsa porque también tocó salsa. Y me pusieron de jefa. Ay, sí, la verdad que era muy rico tocar con ellos. Me gustaba más que tocar en la orquesta sinfónica. Pero me pusieron de jefa y es mucho trabajo administrativo. Entonces, desde las 6:30 tenía que reportar que gente no estaba muerta y que cuál es la situación de cada elemento y un montón de cosas. Entonces, Pues sí, cambió la dinámica completamente de lo que estabas haciendo. Sí, además, estar en una institución militar, empiezas a perder tu individualidad. Porque no te puedes hacer tatuajes que se vean o tienes que pedir permiso. De hecho, les tienes que dar una foto de el tatuaje que quieres, ¿no? Y ellos te lo prueban. No puedes cambiar tu color de cabello, no te puedes maquillar de cierta manera. Pues sí, claro, no hay una libertad. Exacto, y yo quería ser libre. Claro, tú eres un alma libre definitivamente. Sí, yo era la militar más hippie de la armada. Oye, ¿y cómo era ser un músico dentro de la Marina? O sea, porque uno pensaría como, pues nada más tocas tu instrumento. Bueno, yo y mi ingenuidad, pero ¿qué es lo que conllevaba tu rutina dentro del ser un marín? En realidad, yo tenía una vida bastante normal, solamente que tuve que hacer mi entrenamiento militar, que son 2 meses encerrado en una institución militar. Y te enseñan las armas, legislación naval, supervivencia en la mar, defensa personal, primeros auxilios. Es la verdad que conocimiento muy útil. Entonces eso estuvo re bueno porque te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio todos los días. Por 2 meses, que tampoco es tanto, pero bueno, es un montón de así ya. Después de 2 semanas ya sientes que llevas ahí 3 meses. ¡Qué fuerte! O sea, como en las películas. Como en las películas, así. Con tu uniforme y con pararte de firmes en el sol. Ay, no, como Luis Miguel en la Incondicional. En la Incondicional, sí. Tú, la misma. ¡Qué fuerte! Y bueno, la verdad es que fuera de mis guardias administrativas, yo tenía una vida muy normal. Yo rentaba un departamento en la Ciudad de México, nada más iba a mis ensayos y me regresaba a mi casa o con mis amigos. Todo normal, la verdad que era un militar de chocolate. ¿Y cómo es que crees que el arte y el ser un militar se puedan complementar? Porque dentro de mi cabeza, como artista, pues el arte es algo que a veces parece muy militar, ¿no? Justo la disciplina, pero pues al mismo tiempo son mundos muy diferentes, porque justo en el arte puedes ser tú, puedes tocar lo que te gusta, ¿no? Pero siendo militar, lo acabas de compartir, pues no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué crees que complemente un mundo del otro? Tú que lo viviste. Creo que el que tengas ciertas restricciones hace que
tú explores más tus posibilidades. Como lo poquito que puedes hacer, lo imprimas en las limitantes que tienes. A mí me hizo también darme cuenta de que quería dedicarme a otras cosas. Como el tener tantas limitantes hizo que mi artista dijera, déjenme salir de esta jaula y yo quiero comerme el mundo. Entonces, claro. De alguna manera, no es como que pudiera desarrollarme tanto como artista dentro de las instalaciones militares. Pero sí que ellos lo agradecen, porque yo me ponía a cantar o me ponía a dibujar mientras estábamos esperando la siguiente clase en el entrenamiento militar. Yo agarraba una pluma y me ponía a dibujar una rosa y me quedaba re linda y todo el mundo, ay, enséñame. Entonces, todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere vivir en un estado creativo. Entonces, dentro del mundo militar se agradece que alguien llegue con un poquito de arte. No, y también esa sensibilidad, ¿no? Porque dentro de la dureza o, pues sí, de esa rigidez de la disciplina del ser militar, puedes chocar un poquito siendo artista, ¿no? Que es lo que ahorita justo, pues, nos estás compartiendo. ¿Qué fue lo más valioso que te dejó esa experiencia al trabajar en la Marina? Encontré mi disciplina, porque los militares tienen una disciplina que te hace sacar fuerza de voluntad de alguna parte. Y entonces yo decía, ¿cómo es que ellos me pueden explotar mi fuerza de voluntad y yo no puedo explotar la mía propia, ¿no? Con las cosas que yo quiero hacer. Entonces para mí fue más fácil poder disciplinarme con lo que yo quería hacer porque ya me había disciplinado mucho para alguien más, ¿no? Eso por una parte, y la otra es que me dio la oportunidad de vivir 5 años en la Ciudad de México y eso fue un parteaguas en mi vida también, poder independizarme, poder vivir en un contexto donde me siento segura porque tengo seguro médico, una quincena, todo eso que nos enseñan a perseguir, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, lo más valioso que tuve de la Marina fue encontrar mi propia disciplina desde el amor, porque me di cuenta de que hay muchas maneras de encontrar la disciplina y la encontré muy bien cuando ellos me la exigían, ¿no? Claro. Y ahora yo ya sé cómo exigírmela a mí desde un lugar amoroso. Ah, me encanta eso, porque tomaste una experiencia de tu vida que tal vez pudo ser un poco traumática, porque sin duda es fuerte. Sí. Y aprendiste de ella para mantenerla ahora contigo en tu día a día. Sí. ¿Y si crees que nunca hubieses pasado por la Marina, serías el día de hoy otra persona? Sí, definitivamente. Yo agradezco mucho esta experiencia porque me volvió una mujer muy fuerte y me hizo darme cuenta de que estoy muy bendecida en la vida. O sea, mi posición militar era una posición que tiene mucha libertad, mucho tiempo libre, más bien, y yo era teniente de corbeta. Entonces, eso es un grado elevado en la Marina y me trataban muy bien porque yo era una oficial. Entonces, hubo una situación, por ejemplo, que me acuartelaron con infantes en unas instalaciones del ejército por 3 semanas. Y es un montón de tiempo. O sea, pareciera que 3 semanas... Uy, sí, o sea... Es como, ahí sí yo me tenía que levantar a las 3:45 y yo me dormía a las 11:30 o 12. O sea, no dormía nada. Y estaba con infantes. Yo era la única músico entre infantes. Y me di cuenta de que ellos de verdad viven una vida de esclavos porque no se pueden ya salir del sistema. Están tan endeudados, tienen hijos, tienen pensiones, tienen hipotecas, están pagando el carro, su mujer ya los dejó y solo viven en las instalaciones y comen ahí y es una prisión. Y yo no estaba en ninguna prisión, yo me podía salir de ahí. Entonces, tenías más esa libertad de hacer otras cosas. Sí. Ay, qué difícil. ¿Y cuando tú entraste ahí, pensabas quedarte ahí hasta que te jubilaras? Yo cuando recién entré, sí. Sí, porque mis papás me enseñaron a buscar una jubilación. Supongo que muchos nos enseñan eso. Y ya lo conseguí, lo había conseguido en un trabajo que no me exigía tanto. Pero como cambiaron las cosas, yo dije, no, yo quiero salir a conocer el mundo. Ese era mi sueño original. Claro. Y no lo estaba haciendo porque los militares te piden que no te salgas del país a menos de que o te manden de comisión o tú pidas el salir del país, ¿no? Y yo nada más tenía 2 semanas por semestre de vacaciones. Entonces tienes el tiempo muy, 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 muy limitado para salir del país. ¿Y cómo es que te atreviste a
a dejar eso que tal vez representaba una estabilidad, eso que representaba una vida tranquila tal vez para toda tu vida? Sí, pues... ¿Qué cambió? Pues es que sí fue enfrentarme a muchas cosas que mis padres no entendían porque yo iba a dejar un trabajo tan bueno. Mis compañeros me decían, ¿pero qué vas a hacer afuera? Ya tienes algo seguro afuera, y yo no tenía nada seguro afuera. Claro. Pero la verdad fueron dos cosas las que me ayudaron a salir de ahí. La primera fue mi primera toma de ayahuasca, que esa me abrió el mundo y me hizo ver que ese lugar no era para mí. Y la segunda fue que me metí a este conocimiento de cábala y tarot con un masón. Un hermano dormido. Entonces él me dio el conocimiento suficiente que yo necesitaba para confiar en mis poderes como humano y en que lo que yo haga lo voy a hacer brillar. Solamente es cuestión de que yo me enfoque. Y en que tú también lo quieras y lo manifiestas, ¿no? Exacto, manifestar realmente es fácil. Se escucha muy sencillo, sin duda, como, ay, pues manifiéstalo, ¿no? Pero yo también creo que podemos manifestar las cosas si no solamente las piensas, sino también las trabajas. Claro, es que para manifestar hay una cosa muy básica, que es, tiene que ser algo real y tienes que poder visualizar el camino, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo único que tienes que hacer es despertarte y hacerlo y seguir que tu intuición te va a decir si hay que seguir o cambiar. O cambiar. Bueno, aquí nos encontramos a nuestro grupito de amigos del Celebrity Apex. Besito, la banda latina. Salud. Porque los latinos... ¿Quiere seguro social? ¡Salud! Listo, después de nuestro breve break, terminaste entonces tu tiempo, tu etapa con la Marina. De ahí, ¿qué es lo que siguió para ti? Bueno, yo había ahorrado un dinero porque antes de salirme de la Marina dije, bueno, no quiero tener ninguna deuda, quiero sacar mi visa americana, porque al militar es muy fácil sacársela. Quiero reducir mis gastos, ¿no? Como deshacerme de cosas, mudarme de casa, porque ya llevaba 4 años viviendo en un departamento donde junté cosas. Okay. Entonces, ahorré, digamos, el equivalente a $6,000. Okay. Y mis padres tienen un salón de fiestas infantiles y yo les dije, ¿me dejan administrarlo? Y lo vuelvo un centro cultural, porque yo les dije, tengo 2 opciones. O me voy a mi ciudad, a Jalapa, y les administro el centro cultural, les remodelo el techo porque tenía una lámina viejísima y entonces le puse bambú. O me puedo ir con ese dinero a hacer una nueva vida a otro lugar donde pueda tener dinero como músico, ¿no? Okay. Pero eso significa que no voy a poder rentar ningún lugar y voy a tener que vivir con ustedes, y eso significa que van a enfrentarse a una persona que es como es, ¿no? Soy bisexual. Entonces yo les dije eso, yo les dije, soy así y así, ya está, ¿quieren conocer a su hija como es? ¿O me voy a hacer mi vida por otra parte como lo he hecho estos años? Y me dijeron, pues véngase para acá. Entonces remodelé el centro cultural, abrí el centro cultural donde teníamos muchas actividades, yoga, música, teatro, pintura, y conseguí maestros, hice una inauguración enorme, nice. Ya tenía alumnos y era muy infeliz. Ay, no. Porque ¿De verdad? claro, es que administrar un espacio es un montón de trabajo. Claro. Y entonces yo me paraba a hacer la publicidad, a limpiar el espacio, a asistir a las clases para ver qué tal estaban. Pues obviamente puse promociones, ¿no? Te inscribes a una actividad y te regalamos otra. Claro. Entonces me di cuenta de que era mucho administrativo y no tenía yo ya tiempo para tocar el trombón. Y dije, no, pues me equivoqué y con la pena del mundo. Después de todo lo que invertiste, de todo lo que hiciste. Sí, no, y el compromiso que tenía con la gente, con los maestros, y me tragué la pena y les dije, terminando el mes voy a cerrar el espacio porque es mucho trabajo para mí, y ya lo tenía que meter a Hacienda para pagar impuestos. Claro. Entonces, pues decidí tragarme la pena y cerrarlo, y pues ya no tenía ahorros ni nada, ya es más, estaba a menos dinero, ¿no? O sea, claro. Menos $1,000 o $2,000, una cosa así. ¿Y cuándo supiste que era el momento de cerrarlo?
Un día estaba yo llorando en la noche, cerré el espacio y cuando me di cuenta que tenía que meterlo a Hacienda, dije, o sea, o me encierro 2 años sin salir de Jalapa esperando a que esto florezca, o me deslindo de esto porque quería yo echar raíces cuando yo no tenía que echar raíces. Entonces dije, tomé la decisión en ese momento y primero le dije a mis padres, luego le dije a los maestros, luego le dije a los alumnos y pegué carteles y en las redes sociales también y pues me dio mucha pena, pero fue lo mejor que pude haber hecho. Ay, qué difícil. Y después de este momento, ¿sentiste que esa decisión fue un fracaso o un acto de valentía? Yo creo que cualquier decisión que hacemos es una gran lección, así sea buena o mala. Y esa fue una muy gran lección que me enseñó a saber realmente lo que yo quiero. Porque realmente yo había abierto ese centro cultural porque quería seguir haciendo teatro y me quería traer mi escuela donde estaba estudiando teatro en México a Jalapa. Entonces, básicamente estaba haciendo algo, pero no era mi sueño. Era como para poder traer gente, ¿no? De alguna manera el sueño de cualquier jalapeño es abrir un cafecito bohemio con conciertos y así, ¿no? Entonces más o menos como que estaba cumpliendo un sueño que no era para ese momento, ¿no? Ok. ¿Y de dónde nace toda esta confianza para poder cerrar etapas? De la cábala. ¿Qué es la cábala? Para quienes no conocen. Es un conocimiento judío que habla de 10 emanaciones de Dios que tenemos en nuestro cuerpo y entonces cada emanación de Dios está sujeta a ciertas fuerzas magnéticas. Y estas fuerzas magnéticas tienen vibraciones. Entonces lo que hacemos es estudiar esas vibraciones, tienen una inteligencia que nos ayuda a nosotros a controlar las leyes de Dios. Y entonces cuando tú sabes cómo se maneja eso, es fácil para ti manifestar cosas. Entonces los judíos, más que nada los masones, tienen ese conocimiento y por eso son tan poderosos. Y a mí me enseñaron eso y a mí me ha dado todas las herramientas que necesito para confiar en mí. Wow. ¿Das algún tipo de sesiones o Sí, así claro. en línea o...? Sí, también puede ser en línea. Yo he leído muchas veces las cartas en línea y básicamente lo que hago es leer por dónde está pasando tu mente y cuáles son las enseñanzas que estás tú aprendiendo, tus lecciones. Wow. Eso es lo que te muestra el tarot, es una Biblia muy práctica. Ok, interesante. Bueno, pues ya saben, contacten aquí a Lore. Voy a dejar aquí sus redes sociales para que también, si alguien tiene dudas. Bueno, yo no creo que esto más sea como de leer el futuro, sino más bien como una interpretación de lo que estás viviendo, ¿cierto? Sí, yo no soy vidente. Yo veo lo que te está aconteciendo en el presente con conocimiento de verdad científico y a veces sí soy un poco un canal, porque a veces sí me llega el papá de alguien que tiene un mensaje muy concreto y lo vomito. Es algo que me ha pasado porque llevo ya casi 7 años leyendo manos y las cartas. ¿también lees manos? También leo manos, si quieres luego te puedo leer la mano. Ahorita nos va a leer la mano, ¿qué? Y eso despierta mucha intuición, ¿no? Entonces, como estoy confiando y ya tengo mucho conocimiento de las cartas, aprovechan ciertos seres, ¿no? O también me ha pasado que alguien agarra mi tarot y me empieza a doler la cabeza o el estómago o una parte de la espalda y yo les digo, tienes esto o tienes esto y lo empezamos a analizar porque en el árbol de la cábala cada línea tiene un espacio en el cuerpo. Y depende de qué lugar te duela, es cierta carta o cierta inteligencia entonces lo trabajamos y ¡pum! Todo es a partir de mamá y papá, pero eso es una plática para otra ocasión. Eso lo dejaremos en un episodio especial. Sí. A ver, pregunta, ¿crees que a veces confundimos mucho la estabilidad con la felicidad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo en la marina me sentía como con un esposo que te da estabilidad, te da dinero, te da como una seguridad de que va a estar ahí, pero no eres feliz. La felicidad creo que va de la mano con que tanto tú disfrutes de tu día, con las libertades o restricciones que tengas en tu momento, pero es el disfrute que tengas. Eso es la verdadera felicidad.
Me encanta. Bueno, ahorita viene la parte difícil, que es la subida. Pero va a valer la pena. Sí, vamos a ver. Y como en toda su vida, después de todo este proceso que ya venimos hablando, llegas al proceso al que ahora estás. Y eso es los cruceros. Los cruceros. ¿Cómo es que llegaste a los cruceros? Mira, yo tengo un amigo trompetista que lo encontré en una graduación de un trombonista en mi ciudad. Yo le estaba ayudando a este amigo trombonista y yo había visto sus historias, que estaba viajando un montón, y me le acerqué y le dije, oye, ¿cómo le hiciste para trabajar en los cruceros? Y nada más me dijo, ay, busca a este agente en Facebook y escríbele. Pone un montón de posts de necesito baterista, necesito guitarrista y así. Y eso fue la única información que él me dio. No me dijo nada más y yo dije, pues no me importa, yo acabo de abandonar todo. Yo llevaba ya como 6 meses sin el centro cultural, llevaba unos meses como en el limbo donde estaba estudiando un montón de música, de salsa, de jazz, de clásica y de muchos géneros, y no estaba recibiendo dinero. Entonces dije, pues voy a hacer la audición. Busqué a este agente en Facebook, le escribí, me mandó la audición, la hice y luego me mandó un link y me dijo, te voy a entrevistar en línea. Entonces hice la entrevista y me hizo una audición a primera vista. O sea, me mandó en ese momento una partitura, yo la tuve que leer con el trombón. Okay. Y me dijo, listo, te vamos a encontrar un trabajo pronto. Y a los 2 meses, o sea, tienes que hacer tus exámenes médicos. Todo lo que visa, conlleva todo eso. el estar arriba del barco. Ay, sí. Yo ya tenía comprado un boleto a Playa del Carmen. Bueno, a Cancún. Y me iba a quedar en Playa del Carmen un rato porque mi opción B era quedarme en Playa del Carmen y hacer pues hoteles, ¿no? Para allá. un hotel. Exacto. Entonces yo ya tenía mi vuelo a Playa del Carmen y lo tomé. Entonces yo estaba en Playa del Carmen cuando él me dijo, ya te tengo un barco. Entonces yo ya había rentado un departamento y todo, y también otra vez dije, bueno, a la mierda, yo quiero hacer esto, y le dije a mi roommate, quédate con el depósito y la renta y pues búscate a alguien, ¿no? O sea, tienes 3 semanas para encontrarte a alguien, y así fue. O sea, la verdad que el departamento estaba re bien y el costo por la renta de ese bonito departamento en la zona no le costó. Entonces, bueno, yo me fui y ahí empezó todo. Yo no sabía nada, ¿sabes? Un montón de gente va y me dice, no, pero ¿cuánto cobran? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y cómo está el trabajo? Y mándame partituras para saber cómo es la lectura. Güey, tú aviéntate porque si no, tienes un montón de miedos antes de saltar al agua. Y solamente saltar al agua. Claro, es aventarte y ya estando allá, ves cómo le nadas. Exacto. El punto es aventarte porque tú crees que esas cosas te van a hacer sentir más seguro y al final la seguridad te la das tú al saltar. Claro, amén. Amén. Bravo. Sí, no necesitas nada. Sin duda creo que da miedo, ¿no? O sea, creo que el hecho de, como tú ya lo has contado con tu vida, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, el decir, híjoles, voy a empezar de nuevo, es retante, pero es gratificante después de que te avientas. Un montón, porque es algo que tú desconoces, pero dices, no importa porque no tengo nada más que perder, ¿no? Así es. Es más, al contrario, tienes un montón de cosas que ganar, porque la verdad hay muchas mujeres que piensan que es un trabajo para hombres porque tienes que leer música, tienes que improvisar. Yo no sabía improvisar nada. Yo decía, ¿de dónde sacan las notas? Porque yo estudié música clásica y eso te crea muchos bloqueos acerca de el ser libre con la música. Entonces yo tuve que desbloquear un montón de cosas ya dentro del barco. En el barco tú tienes tiempo. Si te organizas, tienes tiempo para estudiar, para hacer ejercicio, para comer sano, para viajar, todo. Y entonces, aunque yo no hubiera sabido improvisar, yo sabía cómo sacar la chamba. Eso. En algún momento yo dije, bueno, pues me ponen a hacer un solo de 8, 16 compases, pues lo escribo, hago algo. O sea, no es como que tienes que mostrar que eres el gran improvisador, tienes que sacar la chamba y hacer un papel en el escenario. Entonces creo que muchas mujeres no se meten al trabajo porque sí es de hombres. O sea, todos mis compañeros han sido hombres. He estado ya en 7 barcos, donde en cada barco al menos estoy con 1 o 2 orquestas.
orquestas, a veces me tocan 3 orquestas, y todos son hombres, güey. Y es una presión. Claro. Es una presión porque ellos tienen una licenciatura o maestría en jazz, donde ellos ya llevan un recorrido muy grande, donde entienden cosas que yo no entiendo de la música, y aún así yo hago mi chamba. Claro. Y yo he encontrado la manera de hacer ese trabajo, y creo que lo importante es creer que tú sabes porque de alguna manera el espacio llegó a ti y lo estás ocupando, y no es cómo llegaste ahí, sino lo que haces con ese lugar. Así es. Que sin duda también, si estás aquí, es porque algo tienes, ¿sabes? O sea, a veces creo que nos gana un poquito este autosaboteador interior que nos dice como, no, es que estás entre puros hombres, míralos, ellos están todos estudiados y todos seguros. Y tú de que, ay, pero yo soy muy creyente que el trabajo hace la diferencia. Y que aunque a veces tal vez no tienes la licenciatura en música de no sé qué, ¿no? Pero de verdad le has metido tiempo. Mi papá, hay una frase muy clara que yo tengo en mi mente y que siempre la voy a guardar. Y es, perdón la palabra, pero dice mi papá que un título no te quita lo pendejo. No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser alguien exitoso no significa que tengas un papel. Significa que has trabajado para poder llegar a donde estás. Exacto, o sea, al final es la experiencia lo que te va a dar el trabajo. O sea, el músico no necesita un papel. Si tú eres un gran músico y no tienes papel, vas a tener un trabajo. Don't worry. El punto es que tú estás en el escenario cumpliendo un rol y tienes que cumplirlo. Porque yo ya sé que como mujer me van a ver más que a los demás. Claro. Yo ya sé que como mujer es una presión extra que ellos no tienen idea. Claro. Yo en este momento estoy empezando mi periodo, por ejemplo. Afortunadamente no tengo que trabajar hoy, pero los días que me toca trabajar con mi periodo, ellos no saben lo que una tiene que vivir. Ellos no saben que cada vez que yo entro a una nueva orquesta, hay pensamientos sexuales hacia mí. Claro. Y yo tengo que lidiar con ellos. Y de alguna manera tienen beneficios y tienen cosas que no van a ser un beneficio, que van a ser todo lo contrario, un reto muy grande. Creo que es importante saber cómo sacarle provecho a todo. Así es. Bueno, gracias por eso, porque realmente estás compartiendo algo que el tabú a veces no nos deja hablar, y que sin duda habrá personas que se puedan conectar con esto, especialmente obviamente mujeres, músicos, músicas, ¿cómo se les llama? Músicos, músicas. Ajá. ¿Qué habilidades necesita un músico para trabajar en cruceros? Primero que nada, leer música. Eso no es tan difícil. O sea, sí hay veces en las que hay un papel que requiere cierta rítmica especial porque va muy, 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 muy rápido, pero no son todos. O sea, la mayoría de las canciones se repiten. Hay guest entertainers que siempre van a tocar Simply the Best, Whitney Houston, Elton John. O sea, como que una vez que tú ya te sabes qué repertorio va a venir, claro, se vuelve muy fácil la lectura. Solo tienes que ejercitarla un poco la lectura e improvisar. Improvisar cosas tranquis, ¿no? O sea, un blues de 12 compases, perdón, normal, en mayor o en menor, pero estúdiate blueses. Okay. Bluses en las tonalidades más comunes, do, si bemol, fa, mi bemol, sol y ya, ¿no? O sea, básicamente esas son. Y ser buena onda. Güey, necesitas ser una persona que se adapte y que sepa convivir muy bien con tus compañeros, porque es mejor ser un músico que está un poquito como, ay, no me salen muy bien estas cosas, a que seas el mejor músico y seas una mierda de persona, güey. Siempre, siempre. Punto. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado esta vida? De a bordo, sí, claro. A bordo, creo que 2 cosas. Mi conocimiento interior de mí y mi pareja actual. Eso es lo más bonito que me ha dejado, güey, porque yo de verdad ya me iba a ir de los barcos, porque yo dije, la vida sexual aquí es muy superficial, y de repente conocí a Guille y fue como, ya, o sea... Aparte él es músico también. Él es músico, él toca todos los instrumentos, él toca guitarra, piano, bajo, y yo soy una persona que le encanta cantar, y entonces ese complemento estaba lindo. Pero además de eso, él es una persona que me permite, yo no puedo estar con alguien que quiera ser muy dominante conmigo, claro, ¿no? O sea, él es una persona re tranquila. Yo no esperaba de verdad encontrar el amor. A bordo. Para mí era, yo voy a hacer mi último contrato. Ya sé, encontrar el amor a bordo a veces es muy difícil, más porque conoces personas que a veces es temporal, sí. 6 meses,
tal vez nunca las vuelves a ver. Lo que dura el contrato, porque también es difícil decir, bueno, voy a viajar al país del otro y hacer todo este trámite porque es dinero, es energía, es un montón de cosas que uno ya cuando está viviendo lo dice, uff, Claro. es un sacrificio. Estás haciendo mucho por mí. Y qué bonito que lo hayas encontrado y pues sin duda, tal vez eso es lo que te lleva a continuar un poquito más. Sí, yo ya iba a ser mi último contrato y ahora estoy como feliz de hacer un último contrato con él porque el itinerario es increíble, pero también porque vivir esta experiencia en pareja es mucho más gratificante porque estás imprimiendo estos momentos con alguien más y tú tratas de expresárselo a tu familia, tratas de expresárselo a tus amigos. Nadie va a saber lo que es vivir en un crucero y poder despertarte y amanecer en Lisboa y luego en España y luego en Noruega y luego en Inglaterra. O sea, es muy hermoso poderlo compartir con alguien más. Y míralo, ahí está tomando mate. Ahorita lo vamos a conocer. Sí. Hablaste de algo muy importante dentro de toda esta conversación y es la salud mental. En general, ¿cómo es que tú cuidas tu salud mental? El ejercicio es muy importante. Todo es un balance. Todo es un balance entre que tú absorbes por tu boca, por tus ojos, por tus oídos y ese balance es lo más importante. Entonces, si yo siento que estoy comiendo de más, nivelo eso. Okay. Si yo siento que estoy haciendo ejercicio de más o ejercicio de menos, nivelo eso. Entonces eso es como encontrar tu balance, ¿no? Muy importante salir del barco. Aunque creas que solo tienes una hora y no vale la pena, tienes una hora. Y sal. Sal y respira. Hay algo que decimos los masones, que es lo único que existe entre que tú haces tu primera respiración y tu última respiración en vida, es esta. Y como tú estés respirando ahora, es como tú estás viviendo. Eso, date cuenta de cómo estás respirando ahora y eso te va a dar un montón de información. Qué hermoso. Y la canción de fondo. Sí, el aleluya. ¿Qué papel tiene la meditación y la introspección en tu vida? No, es un papel re importante. Yo una vez que empecé a meditar, que fue hace como 6 años, yo dije, ¿cómo no lo hice antes? Es un espacio donde tú te conectas con tu silencio y el silencio te da un montón de respuestas. Entonces es un papel que al menos tiene que tener ciertos momentos en mi día. Yo medito todos los días, güey. Todos los días. Si yo no medito un día, mi cuerpo lo nota. Y más importante, medito con mi pareja, güey. Tener un momento de meditación con tu pareja te da un momento para ti y además como pareja. Claro, conectarse de otra forma más allá de lo sexual, de lo físico, ¿no? Sí, entonces la meditación tiene un papel grande en mi vida. Sin la meditación yo no puedo encontrar las respuestas y este balance que yo quiero. Bueno, pues ya saben, el secreto es la meditación. Solo pónganse un temporizador de 5 minutos y quédense en silencio. Eso es. Todos los días. Hay gente que no sabe meditar. Yo, por ejemplo, no sabía meditar hasta que te conocí. Porque ella, muy linda, da clases de meditación a bordo para los crew members. Así, rápido. ¿Cómo, si alguien que no sabe meditar y quiere empezar a meditar, qué necesita hacer? Primero, conseguir una postura que te permita tener la columna derecha. Después, percibir tu respiración y quedarte en silencio. ¿Por qué? Porque tus pensamientos necesitan ser escuchados. Entonces, si tú no guardas silencio y te quedas inmóvil, ellos no pueden ser escuchados. Entonces, sentado, en posición de loto, acostado, pero con las rodillas en activo, te quedas en silencio, pones un temporizador, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, el tiempo que tú quieras, y ya, cosas van a pasar. Pero lo más importante es que tú veas cómo está tu respiración y cómo están tus pensamientos cuando no estás hablando. Y ya. Fácil. Fácil. Pues vamos a terminar ya esta entrevista. Esta es una pregunta muy especial, así que voy a hacer una pausa para poder hacerla. Bueno, Lore, pues vamos a terminar esta entrevista. Primero quiero que veas a la cámara fijamente y te imagines que esto es una persona que está viéndote desde casa. Esta persona siente que una etapa de su vida ya terminó, pero tiene miedo de dar el siguiente paso porque no sabe qué encontrará del otro lado. ¿Qué le dirías? Que es normal, que todos pasamos por esos pensamientos, que incluso los pensamientos depresivos no nos definen. Lo que te define es la atención que tú le pones a ellos, la conciencia que tú le pones a ellos. Entonces es normal tener esos pensamientos y lo único que tienes que hacer es saltar, porque del otro lado del miedo está una vida
muy hermosa que tú no puedes vislumbrar ahorita, que solamente la puedes vislumbrar una vez que das el paso. Así que no tengas miedo porque tu intuición te está llevando ahí. Entonces es normal tener esos pensamientos de miedo, pero lo que te espera después es un mundo hermoso. Vive tu vida como tú quieras. Gracias. No, de nada. Un placer. Muchas gracias por estar aquí en este momento, por compartir con nosotros en este momento. La verdad es que te invité porque tú eres una persona que me inspira mucha paz. Cada vez que te veo, te siento como tan conectada al universo, a la tierra, ¿no? Y que después de esta conversación entiendo todavía muchas más cosas. Así que, pues, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y pues bueno, esto fue una edición más de Pata de Perro. Espero que hayan disfrutado con nosotros y que hayan disfrutado nuestro bello Portugal. ¡Ay, Dios, tan hermoso! También acalorados. Y pues no olviden suscribirse, dejen sus comentarios, aquellas preguntas que tengan para Lorena de cómo es ser un músico a bordo. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Así que muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias por caminar con nosotros. Si te gusta caminar así, suscríbete y nos vemos en la próxima historia.